Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación del tema que vimos en la clase del encuentro virtual, hablándoles acerca del movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver las características de estos dos movimientos. En el rectilíneo uniforme tenemos esas características: velocidad constante, trayectoria en línea recta, el espacio recorrido es igual que el desplazamiento, en tiempos iguales se recorren distancias iguales, la rapidez es igual que el módulo de la velocidad. Es un movimiento poco usual. Y poco usual lo que se da por lapsos de tiempo más bien cortos, por lo que pues en la realidad nosotros vemos que siempre en los movimientos del carro, de una moto, de una bicicleta, hasta uno cuando va a pie, cambiamos de velocidad constantemente, mientras que este tipo de movimiento nos habla de una velocidad siempre constante. Vamos a ver las características del movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado. También se presenta en línea recta. Hay aceleración, es decir, aquí aparece la aceleración, donde hay un cambio de velocidad. Podemos tener un aumento, como vemos en el ejemplo, pasar de 10 a 30 metros por segundo, o podemos ver una disminución, pasar de 50 metros por segundo a 1 metro por segundo. En ese cambio ya va a aparecer entonces la aceleración, pero esa aceleración siempre va a ser constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si al inicio del movimiento la aceleración era 10 metros por segundo cuadrado, al final de ese movimiento la aceleración va a ser 10 metros por segundo cuadrado. Es un movimiento muy común en el día a día, por lo que les explicaba anteriormente, y pues vamos a encontrar la V, velocidad final, y la V sub 0, velocidad inicial, con la que vamos a trabajar los ejercicios. En este comparativo vemos las características de ambos movimientos, el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vemos que la trayectoria en ambos es recta, en línea recta. La velocidad en el uniforme rectilíneo es velocidad constante. Y ya les había comentado que en el uniformemente acelerado o variado es una velocidad que va a aumentar o que va a disminuir. El tipo de movimiento, como les decía, es poco usual para el rectilíneo uniforme o en lapsos cortos de tiempo, mientras que en el uniformemente variado es muy común, ¿sí? Y puede presentarse con un lapso de tiempo mucho mayor. La aceleración en el rectilíneo uniforme es con un valor igual a 0. Nosotros decimos no aceleró, no se presentó aceleración porque su velocidad fue constante, o decimos la aceleración tuvo un valor igual a 0. Mientras que acá en el uniformemente acelerado sí hay aceleración con un valor diferente de 0. Pero hay que tener en cuenta que esta aceleración es constante. Estas son las ecuaciones para el MRU, esta es para el MRUA. Si vemos la que tenemos aquí, que es de la posición, es la misma que tenemos acá, solamente que le agregamos esta parte final donde nos incluye la parte de la aceleración. ¿Listo? Y acá tenemos, con eso ya hemos trabajado anteriormente, que es la ecuación de la velocidad, que nos habla en términos de desplazamiento sobre el tiempo, distancia sobre el tiempo, igual que la que está acá, sino que es en este caso en despejado la X de esta ecuación. Recordemos que las unidades de velocidad es metros por segundo, como lo tenemos acá, y las unidades de aceleración es metros por segundo cuadrado. Aquí tenemos explicado en qué consiste o cómo se llama cada variable que se ve representada en las ecuaciones. Dependiendo del tipo de ejercicio, vamos a aplicar el cuadro correspondiente a las ecuaciones correspondientes. Por ahora vamos a trabajar con estas que se presentan acá. Las gráficas. Esta es una gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, primer movimiento. Entonces vamos a ver, nos presentan un carro rosado que parte en la posición inicial 2 metros, mírenlo acá está marcado, y veamos que esta recta numérica es la misma que se nos presenta acá en el eje vertical. Si logran observar, vemos la parte de los positivos, aquí está representada en la parte superior y los negativos en la parte inferior. Ese va a ser nuestro eje vertical, ¿listo? Nos pueden hablar o pedir la gráfica de la velocidad, la gráfica de la aceleración, como lo hemos trabajado, como trabajamos en el cuadernillo del periodo pasado. Entonces vamos a ver cómo las debemos trabajar. Miren, si el carro, por ejemplo, tiene un desplazamiento hacia la derecha, como nos está indicando esta flecha de acá arriba, quiere decir que debemos graficar una línea recta con una pendiente creciente, una pendiente hacia arriba, como nos muestra este gráfico. ¿De qué punto va a partir? De un punto de partida que nos da el ejercicio, nos da el gráfico. Mira, aquí nos dicen que sale de 2.
En el 2 pongo un punto de partida y desde ahí arranco con la gráfica. Vamos a pasar ahora al de velocidad. ¿Qué velocidad me está dando? Me está dando una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces me ubico en 1 metro por segundo, y ahí sale una línea totalmente horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque recordemos que esto, el movimiento, presenta una velocidad constante, no hay variaciones en la velocidad. Por eso tenemos la línea totalmente horizontal en 1. Y la aceleración, como les decía anteriormente, equivale a 0. Por eso tenemos la línea sobre el eje X, acostadita sobre el eje X, que nos indica que vale 0. Este es el análisis de la gráfica que les acabo de hablar, y acá vemos otro caso, el caso en el que el carro se dirige hacia el lado contrario. Mire, se dirige hacia la parte de los negativos, hacia la izquierda. Por ese motivo, por esa razón es que acá vemos una velocidad con un menos 3 metros por segundo, ¿sí? Y por ese motivo es que la pendiente de este gráfico es negativa, ¿sí ven? Sale de 2 porque el carro sigue saliendo de partida 2, como lo ven acá, pero como se dirige hacia el otro lado, pasa a ser la pendiente negativa. Como esa velocidad es negativa, vamos a graficar otra vez una línea horizontal totalmente acostada, sin ninguna pendiente, pero la vamos a poner en el valor que nos dan de velocidad, que es menos 3. Si es menos 3, entonces en menos 3 ubico mi línea acostada. Y la aceleración ocurre lo mismo, sigue siendo 0, la pintamos sobre el eje X. En este caso partimos de otra posición inicial que es menos 1, me están indicando acá, entonces desde menos 1 arrancamos. ¿Hacia dónde va el gráfico? El carrito va hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? La velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir eso? La pendiente es negativa, es decreciente, va hacia abajo, ¿sí? La velocidad se va a graficar de todas formas con una línea horizontal, pero la vamos a poner donde nos corresponde. Nos dicen que es menos 3, la ubicamos en el eje, en el valor menos 3. Y la aceleración sigue siendo 0, por lo tanto vamos a pintar sobre el eje X. En este caso el carro rojo está en reposo. Si está en reposo, entonces no va a cambiar de posición, va a mantener en la misma posición. Como mantiene la misma posición, miramos en qué posición es que se encuentra. Puede estar en menos 2, en 0, en la que sea. Entonces aquí nos dice que está en menos 2. Nos paramos en menos 2 y tiramos una línea totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque está en reposo, no se movió. ¿Listo? Entonces, mira, aquí le dice que él pasó 1, 2, 3, 4, 5 segundos y se estuvo en la posición menos 2, y así es correcto porque aquí te dicen que está en reposo. La velocidad en este caso, si no hay movimiento, pues la velocidad es 0. Ponemos la línea sobre el eje X. La aceleración sigue siendo 0, sigue estando la línea también sobre el eje X. En este caso tenemos 3 vehículos, el verde, el amarillo y el rosado. Vamos a ver que los dos carros, el amarillo y el rosado, tienen la misma velocidad. Por ese motivo tenemos aquí dos rectas con la misma pendiente, ¿sí? Con la misma inclinación, ¿sí ven? Si este tiene, suponiendo 30 grados, este también te va a dar 30 grados. ¿Por qué? Porque la velocidad es igual. ¿Quién tiene una velocidad mayor entre esos tres carros? El carro verde. Mira, al tener una velocidad de 3 metros por segundo, nos va a dar una pendiente mucho mayor. Por eso es que está tan inclinado con una pendiente mayor. ¿Por qué? Porque la velocidad es mayor que estos otros dos. Asimismo, vamos a ubicar donde corresponde la velocidad para cada uno, pues al tener estos dos la misma, ubicamos en el mismo uno las dos líneas, y la aceleración de los tres es 0, por estar hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración vale 0. Aquí están pintadas las 3 rayitas. Vamos a analizar la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De este tipo de movimiento ya aparece una particularidad, y es que la gráfica de distancia ya no va a ser línea recta, como lo podemos ver en todas las gráficas anteriores, sino que va a presentar una curvatura, como lo ven acá. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos funciones cuadráticas, es decir, cuando tiene algún exponente elevado al cuadrado, como lo trabajamos en esta ecuación, que tiene ya cuadrado, entonces ya vemos que nos va a dar curvas, ya no va a ser una línea recta. Entonces nuestra gráfica de distancia va a presentar una curva. La gráfica de velocidad ya no va a ser la línea acostada. ¿Por qué? Porque la velocidad sí va a cambiar. Y en este caso va a ser un aumento en la velocidad porque hablamos de un rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, está aumentando la velocidad. Y la aceleración es constante. Por lo tanto, la línea acostadita debe ir es en el gráfico de aceleración.
Recuerda, si está acelerando, debe estar en la parte de los positivos. Si está desacelerando, mire acá, entonces nos va a dar una aceleración negativa. Por lo tanto, pintamos una línea acostada, pero en la parte de los negativos. Asimismo, la curvatura nos va a dar hacia otro lado y vamos a tener la velocidad con una pendiente negativa. ¿Sí? Vamos a tener la pendiente negativa, ya no es creciente, sino que va a ser decreciente. Acá tenemos el análisis. Y acá empezamos con los ejemplos numéricos. Aquí nos dan unos datos, nos dicen que un motociclista va por una carretera recta a velocidad constante de 25 metros por segundo, determinar la distancia que recorre en 300 segundos. Aquí les pongo yo a ustedes unos pasos, ¿sí? Para que ustedes después ya lo hagan de manera ya consciente, que ya lo hagan todo completamente sin necesidad de estar viendo todo esto. Pero primero pues se los apunto para que no se les vaya a olvidar. Paso 1. Identifiquen el tipo de movimiento que les están hablando. Mire, la clave está subrayada con amarillo. ¿Sí? Me dicen que es una recta. Ah, bueno, es un movimiento rectilíneo. Me dicen que es velocidad constante. Ah, no, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? No hay aceleración o la aceleración es cero. Entonces, en ese caso, ya que salí de mis dudas, paso a revisar que las unidades que me están dando correspondan, que sean las mismas. Si en caso contrario, que no sean las mismas unidades, me toca hacer una conversión y pasar todo a un mismo sistema de unidades. En este caso, me dan metro por segundo y me dan segundos en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo trabajar común y corriente. Si de pronto acá en el tiempo me hubiesen dado horas, minutos, o acá me hubiesen dado kilómetro por hora y acá segundos, o kilómetro por minuto y acá segundos, entonces en ese caso ya veo que hay una diferencia en cuanto a la unidad del tiempo. ¿Qué me hubiese tocado hacer? Hacer una conversión y dejarlas en términos de segundos. En este caso no es necesario, entonces pasamos al paso 2. Apuntar los datos que nos da el ejercicio y qué es lo que nos están pidiendo. Vamos a apuntar todos los datos, velocidad, tiempo y nos están pidiendo X, que es la distancia. Paso 3. Vamos a recordar cuáles son las ecuaciones que aplican para este movimiento. Yo se las di en un cuadro por acá arriba, con las que vamos a trabajar estos ejemplos. De esto mismo recorté y pegué acá en el ejercicio para recordarlas. Entonces, son estas dos, que en sí es la misma ecuación, solamente que aquí han despejado velocidad y aquí está despejada la X de esta misma ecuación. ¿Cuál me sirve en este momento? Si me están preguntando por X, que es la distancia, miren, determinar la distancia, pues simplemente cojo la que está despejada. Cojo X igual a X sub 0 más BT, velocidad por tiempo. Recordemos que X sub 0 va a ser igual a 0, como les dije en la clase. ¿Por qué? Porque no nos están dando un punto de partida donde me indique que desde ahí sale o sale con una posición inicial como los carritos que vimos anteriormente, sino que no me dicen nada, entonces esa posición inicial va a ser 0. ¿Cómo nos queda la ecuación? Nos queda resumida de esta forma. Posición es igual a B por T, velocidad por tiempo. Tengo velocidad, sí. ¿Cuánto vale? 25 metros. Por tiempo, que son los 300 segundos. En ese momento se me cancela, mire, segundo abajo, segundo arriba, se me cancela, me queda solamente el metro. Me da esta multiplicación 7500 y me queda poner aquí la respuesta. La distancia que recorre en 300 segundos es 7500 metros. Listo. Pasamos al ejemplo 2. Este automóvil viaja con 54 kilómetros por hora. Se detiene 3 segundos después de que el conductor pisa los frenos. ¿A qué aceleración se somete el carro y cuál es el desplazamiento que desde que se aplican los frenos hasta que se detiene? Es decir, vamos a ver cuánto recorre ese carro desde que el conductor pisó el freno hasta que el carro se detuvo totalmente. ¿Ya? Mire que aquí, paso 1, identifiquemos qué tipo de movimiento es. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos detenemos a leer bien el ejercicio, nos damos cuenta de que pasa de tener una velocidad, que nos la dan acá, a tener una velocidad final de 0. Ay, pero ¿por qué 0? Pues porque se detuvo. Acuérdense que si se detiene, pues no va a haber movimiento, entonces la velocidad final va a ser 0. Si hubo ese cambio en la velocidad, de una vez tenemos que saber que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Hay aceleración. Además que en la pregunta me están diciendo qué aceleración se somete el carro. O sea, me están diciendo que tenemos que tener en cuenta la aceleración. Lo otro que puedo observar es que me están dando una velocidad en kilómetros por hora y me están dando un tiempo en segundos. Entonces ya vemos que hay una diferencia. No estamos hablando en las mismas unidades, sino que estamos hablando en unidades distintas.
Este tiempo me lo están dando en horas y este tiempo me lo están dando en segundos. Por lo tanto, tengo que aplicar factores de conversión. Aquí los tengo y